Muy buen día a todos nuevamente, esta hermosa mañana de sábado. Ya dejamos atrás el año pasado, arrancamos este 2026 con mucha alegría, con mucha fuerza. Y bueno, otra temporada más de Tomemos un Café con todos ustedes en su quinto año. ¿Y el programa número, Dani? 214. 214. Tiró nomás, Dani, yo sé que tiró, pero estamos cerca. Como los corners, tengo que contarlo. Claro, exacto. Bueno, hoy tenemos una grata alegría por la grata presencia de quien es difícil de presentar. Es uno más aquí, estamos en la casa de nuestro invitado. Y ustedes se acordarán de uno de los dueños de la FM en el momento en que la FM arrancaba en Paraguay con nuevos bríos. En una radio, voy a decir, en Radio Venus en su momento, Jorge Ratti se adueña de la mañana, no solamente como locutor, como periodista, disc jockey, también hace stand-up últimamente, tiene programas de deporte también, programas informativos, un tipo tan versátil que bueno, no podía faltar en este inicio de año en Tomemos un Café. Así que, Jorgito, un placer tenerte acá, Jorge. Muchas gracias. Bienvenido, mi rey. Muchas gracias. Mira, sí, es difícil presentarme, a mí me es difícil describirme muchas veces porque tantas cosas me gustan y a tantas cosas le dedico tiempo. Claro. Que me cuesta mucho cuando me dicen, pero ¿cuál preferís? Me cuesta mucho decir una. Exacto. Pero creo que a todas trato de ponerle una impronta, una particularidad que tiene que ver con lo que a mí me gustaría recibir como oyente, como receptor, como la persona que está viendo. Y cuando me toca comunicar, trato de hacer. Te pones del otro lado siempre para tratar de hacer lo que a mí me gustaría recibir. Vos sabés que muy poca gente hace. Siempre hablamos con Dani y con Gabriel de que nosotros tratamos de hacer lo mismo, de tratar de preguntarle al entrevistado lo que la gente quisiera saber de vos, no lo que nosotros queremos saber. Y algunas veces recibimos siempre buenas críticas sobre eso porque no dejamos preguntar. O sea, alguna vez que le trajimos a un invitado, Jorge, que tenía que hablar de un tema así violento y hablamos de cualquier verdura porque bueno, no quiso él hablar del tema y para eso le invitamos, ¿no? Y pues somos respetuosos también. Y de hecho también vino y no le... También, pero estoy hablando de... Nunca le preguntamos la municipalidad. Claro. Ahora sí le quiero decir que Jorge, para mí desde afuera, y ustedes tendrán sus opiniones, yo lo recuerdo a Jorge en esa... Hay pues dos momentos de FM, Dani, en el Paraguay. La FM antes no había mucha diferencia con la AM. Se escuchaba mejor nomás, pero se escuchaba muy corto alcance, era la FM. Y de otros temas, pero Jorge hizo uno de los que arrancó con mucho de su camada en esa radio que dije, una mañana que todo el mundo se prendía a la FM. Fue un impacto, no sé si los 90, los inicios de los 90. No, fue finales de los 90, comienzo del 2000 cuando a mí me toca estar ahí. O sea, yo comienzo a hacer radio en la época del Marzo Paraguayo. Exacto, y esa tengo una historia contigo. Ahí empezamos, que fue, eso es 99. Marzo 99. Y nosotros hacíamos un programa a la noche, pero era un programa más de humor, de comedia, de historias. En ese momento estaba muy de moda un programa que hacía Pergolini en Argentina que se llamaba ¿Cuál es? Y Eduardo de la Puente escribía como novelas, radionovelas cómicas. Y nosotros también hicimos algo así, hacíamos ese programa a la noche con Andy del Puerto. Pero mientras estábamos haciendo eso... Canal 9, ¿verdad? No, Andy del Puerto estaba haciendo radio conmigo en Radio Venus a la noche. Hacíamos un programa que se llama Malas Compañías, se llamaba el programa cuando eso. Y hacíamos radionovela. Y en el medio de hacer esas radionovelas y eso, nos pasa el Marzo Paraguayo y fue como nosotros que veníamos de hacer radio de humor, te voy a decir, exacto, nos pasa eso y no podíamos no estar atentos a eso. No podíamos abstraernos a lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando más todavía con la juventud en ese momento. En una radio que era eminentemente joven, que era musical y nosotros le estábamos poniendo un toque de comedia, tuvimos que extender un poquito más el rango de comunicación
a llegar a también la información seria. Claro. Y entonces, extrañamente, el programa ese se convierte como en un magazine variado, Qué maravilla, ¿no? en el que teníamos información seria porque ameritaba lo que estaba pasando, salíamos también con música porque era un FM, Claro. y teníamos nuestros momentos de humor con todo lo que hacíamos de Claro. las radionovelas y esas cosas. Vos sabés que cuando le interrumpo a Jorgito, vos sabés que Dani y Gaby, yo cuando ocurre lo del marzo paraguayo, unos días después que terminó todo, recibo una invitación de Jorge Ratti para un programa de la mañana que tenían en Venus. Creo que era la mañana, sí. Y me voy, totalmente desprevenido. Yo dije, en la FM, vamos a reír, vamos a hablar. Y vos sabés que me siento y yo no sabía a qué hora iba a empezar el programa. Yo se pone todo callado y empiezan a escucharse de fondo todo lo del marzo, la balacera, los gritos, esto. Y vos sabés que no pude hablar. Me quedé así, lloré luego, ¿verdad? Me quedé así, me impresionó porque yo nunca había visto, cuando estábamos ahí nosotros pues no vemos lo que dice la gente, no nos escuchamos, no nos vemos. Yo, imagínense que una semana después que llego a mi casa, me siento a ver la tele con mi papá, me acuerdo, y le veo a Walter Gamarra disparando así, boom, 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 boom. Hija de mil, eso yo no vi en la plaza. Claro, no había. Claro, no había celulares, Claro. Dani, no había celulares, no había nada. Entonces fue impresionante y nunca me olvido de eso que... Claro, de esa mañana con Jorge. esos registros, o sea, esos registros de todos esos hechos. Lastimosamente en Paraguay no tenemos la cultura del archivo, que sí tienen en Argentina. Pero todos esos registros de todas esas cosas que pasaron se perdieron y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que pasó, ni idea de Ni lo idea. que fue. Ni idea. Y es una pena. Sí. A mí, como te digo, me tocó estar sin pensarlo en una situación en la que me tocó comunicar y era lo primero que yo hacía en comunicación. Yo no Claro. estaba, o sea, no No sé era si- de medios vos. no estaba yo, en mi chip no estaba manejar ese tipo de información, pero sí en mi chip estaba la responsabilidad con la que teníamos que ocupar el espacio que nos Claro, tocaba. Claro. Que eso me parece que también es algo que la comunicación de hoy está perdiendo un poco, el nivel de responsabilidad que tiene que tener una persona que tiene la posibilidad de comunicar para mucha gente. Qué lindo escuchar eso. Qué lindo escuchar eso. O sea, me parece por lo menos a mí Claro. que desde el momento en el que tenés la posibilidad de que tu voz alcance diferentes lugares, tiene que haber una responsabilidad en lo que vas a decir o cómo vas a tocar los temas Claro. que vas a hacer. Qué gusto escuchar eso de Jorge. Pues nosotros con Gabriel y Dani hablamos siempre que nosotros no somos periodistas. No sé ni si somos comunicadores, Dani. Comunicadores somos. Somos comunicadores de alguna Terminamos manera. siendo. Terminamos Claro. siendo. Pero, aunque no crean, a mí me tocó también. O sea, Claro. ustedes lo están haciendo ahora por voluntad de querer comunicar, de querer transmitir algo. A mí me tocó realmente, pues yo estaba buscando laburo. Claro. O sea, yo no es que llegué a los medios porque yo siempre luego quise trabajar en los Claro. medios. No, ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo pensaste de en la radio? rebote, de rebote. O sea, Ya era famoso en la fiesta, ya era DJ en la fiesta de tu colegio. Claro, ponele pues por ahí. el asunto no empieza ahí. Yo empecé como DJ en el 90. En el 90. Yo tenía 15 años. Qué loco. Y el que era DJ conmigo era el churro de la fiesta Claro. y yo era el loquito de la música. Él era el que tenía la visión de negocio, él tenía la visión de que algo se podía hacer con esto. Yo era el loquito que quería pasar música y ¿Tú querías estar ahí? y quería poner música rara y quería poner música diferente y quería mostrarle a la gente lo que yo, Era capaz de hacer. sabía y lo que conocía. Pero desde de la chico te música. gustó, Jorge, Sí, la música claro. y... La tenía ya música a eso. mí hay un episodio en el 87 cuando yo escucho por primera vez un CD de un grupo que yo creo que fue el que me cambió así la cabeza. Yo dije, hijo, ¿qué es esto? ¿Qué grupo, Jorge? El grupo se llama Beastie Boys. Beastie Boy, claro. Tenían un disco que se llamaba Listens to Ill y en la tapa tenía un avión chocando contra una montaña. Ah, Y desde esa expresión luego yo decía, ¿qué es esto? No sabía qué era. es medio punk, Beastie Boy. Era punk No, era rap, alternativo. ajá. era rap mezclado con mucho rock.
El productor Rick Rubin, que era un productor muy famoso, sigue siendo un productor muy famoso, les había producido un álbum y estaba rompiendo todo eso en Estados Unidos. Un compañero de colegio de mi hermano trajo un CD de Estados Unidos. Nosotros no teníamos, o sea, teníamos reproductores de CD porque mi papá tenía, porque él escuchaba jazz. Pero nosotros no teníamos ningún disco de rock en CD. Claro. Compact disc o disco láser se llamaba en aquel momento. Claro. Y cuando el compañero de mi hermano trae esto de Estados Unidos, ponemos y escuchamos una cosa así que... Te voló la cabeza. Esto? Sí, y ahí me generó mucha curiosidad. De hecho, yo tenía mucha curiosidad, como soy sexto hijo, tenía mucha curiosidad por todo lo que consumían mis hermanos. Claro. Tenía un hermano que vivió en Brasil, que hizo su especialización médica en Brasil y escuchaba mucha música brasilera. Tenía otro que escuchaba Supertramp. Después teníamos, porque todos son también medio fanáticos del cine y cosas así. ¿Manuel qué escuchaba? Y él escuchaba música de Brasil. Brasileño. Él estuvo mucho tiempo en Brasil. Claro. Él se especializó primero en Brasil, después fue a Italia, después fue a Francia, pero se quedó con la onda brasilera. Claro. Porque vivió mucho tiempo en San Pablo. Y una numerosa familia llena de amalgama de gusto, cosas ya. por todos lados. Teníamos el disco de Flash Gordon, de Queen, de la película Flash Gordon, me acuerdo. Mi otro hermano escuchaba Supertramp, mi hermana escuchaba rock argentino, que me llamaba mucho la atención también. Y en el medio de todo ese menjunje había discos de Les Luthiers. Claro. Les Luthiers, que es un grupo de comedia argentino, lanzaba discos porque ellos hacían música y comedia. Así mismo. Y todos son vinilos, y yo me pasaba escuchando los vinilos de mi papá jazz maníaco. O sea, enfermo del jazz. Y de algunos otros estilos también. Claro. Pero toda la música de mi papá para mí era, no. Claro. Hoy valoro muchísimo. Claro, así nomás cuando nos vamos poniendo grandes, Jorge. Pero lo que sí agarraba de aquel momento de los discos de mi papá eran los discos de Les Luthiers. Claro. Y empezaba a... El Luthier era una locura. Claro, pero ahí empezaba a convivir con la comedia. Sí, Que era que yo no tenía idea tampoco que en algún momento de mi vida me iba a aparecer el... ¿Y cómo llega a la radio? el bicho? Bueno, DJ. Era DJ con mi socio llega un momento en el que le digo, no, sabes que yo no quiero más ser DJ. A mi novia no le dejaban salir sola. Y yo tenía que ir todos los fines de semana, teníamos una fiesta. Claro. Porque empezamos a andar bien por el tipo que te digo era muy popular. Claro. Le llamaban de los colegios más chetos, querían que él sea el DJ y yo me iba atrás. Claro. Más de una vez yo llegué a decir que yo era el secretario de él. Bueno, y lo que sí que le digo al tipo, che, maestro, mira que a mi novia no le dejan salir, tenemos fiesta todos los fines de semana. Mickey Prats nos agarra a nosotros como cuarto equipo suyo. O sea, eso quiere decir, si él tenía 4 fiestas, la cuarta nos daba a nosotros. Gran cierto. Y empezamos a tener fiestas todos los fines de semana. Y ahí le digo a él, che, no puedo más. Y me dice, bueno, el tutear parte de lo que, o sea, lo que habíamos puesto y lo que construimos en 4 años de laburar casi todos los fines de semana. Lo que sí es que me da una plata y imagínate mi decisión de negocio, compré una moto. Tenía... Qué loco. 20 años compré una moto, 19 años tenía. Compré una moto, boludo. Que nadie tenía moto en esa época. Tampoco. No, pero era una moto de que me costó 3,5 millones de dólares. Una chiquitita. No, una 350 XLX. A la gran 7, una motaza. Para mí era cédula marrón. Sí, no importa, eso todos tuvimos. Todos tuvimos cédula marrón. ¿Sí experiencia te fuiste a la moto? No, yo sabía manejar moto más o menos. En mi casa no me permitían tener moto, obviamente. Claro. Pero me fui y compré esa moto con la plata que yo había hecho, ¿verdad? Claro. Era mía, ¿quién me iba a decir nada? Lo que sé es que el tipo que era DJ conmigo se junta poniendo todo el equipo que habíamos construido nosotros con otro grupo de DJs y abren una discoteca que se llama Coyote. O sea, él hizo un imperio de entretenimiento, el que era mi socio, un imperio de entretenimiento, yo compré una moto. ese era mi... Y bueno, todos tomamos esa decisión. Mi visión de negocios. Sí. Lo que sí es que ellos abren Coyote, empieza a reventar, y al año siguiente ellos querían hacer en la parte de atrás como un bar. Claro. Aparte. Sí, porque... Y claro, no, y eso fue mi pista. Ahí me llaman a mí para que yo vuelva a Coyote. O sea, él me llama para que vuelva a laburar con él y otro de los dueños de Coyote que era socio, que era también trabajaba con Mickey,
con Ricardo Cuevas se llamaba, quien lo recordamos Sí, con mucho claro. cariño, Claro. que hace poco se fue. Bueno, me llaman y me dicen para hacer como un bar alternativo atrás. Y que adentro la música más bailable, más latina, lo que sonaba. Así mismo. Y Coyote se empezó a llamar Alter Latino, una cosa así fue No. en aquel momento. Y la pista de atrás era como un quincho y yo pasaba música. Se empezó a poner de moda. Claro. Y ahí yo ya dejé de ser el secretario de... Claro. Y ya empecé a ser el DJ de Coyote. Claro. Y un socio que Ganaba también... tu platita ya, Jorge. Sí, pero mucha la consumía en el local inclusive. Famoso. Rayame, tráeme. Sí. Bueno, y trabajaba en atención al cliente de una empresa de teléfonos celulares. Ah, Y estudiaba filosofía. mira vos, Jorge, qué Filosofía. capo. Estudiaba filosofía. O sea, para hacer negocio, Qué nada. locura, qué Para hacer capo. Jorge. negocio, nada. Imagínate, era DJ, estudiaba filosofía y atendía atención al cliente de una empresa. de una empresa de teléfonos celulares. Qué locura, Pero a Jorge. full todo el día. Era Sí. intensísimo tu día. Y más o menos, pues el DJ era los fines de semana nomás. Y era Claro. lo único que me divertía. Después tenía un teléfono colgado donde me puteaban todo el Claro, día. todo el mundo. Y después estudiaba filosofía, que eso sí me gustaba. Comencé estudiando Derecho. Ah, Comencé estudiando ¿La Derecho Católica? en la Nacional. Nada, sí, no. Ingresé a la Nacional, pero no sé, todo ese mundo político. no fue muy de tu agrado. Yo creo que ya era medio Sí, bohemio en aquel sí, momento para eso. Desde, sí. me acuerdo la primera fiesta de ingreso, ya no se podía votar por Porque estaba en primero. en primero no se podía votar para las elecciones, pero en la fiesta ya había una fiesta que hacía el grupo de la vicepresidencia, que tenía ya un candidato, Así que vos mismo. no podías votar, pero igual ya te decían, vos tenés que estar con Así nosotros. mismo, así y mismo. después Yo pasé eso. y los otros están en la Facultad de Derecho, en la Sí, Nacional, que así. estaba todavía sobre Palma Sí. en aquel Sí, momento. me acuerdo perfectamente. Facultad Yo vieja. no soy abogado, pero soy de la Facultad de la Nacional de Economía, pero así mismo, lo mismo se repetía en toda la universidad. Bueno, lo que sí es que de entrada no me gustó. El primer año lo terminé así medio pateando porque había materias que podías patear y que no podías tomar. El segundo año ya no aguanté más y convalidé todas las materias que podía. Me fui a estudiar filosofía a la Facultad de Filosofía, que es en Itapetapunta, Sí, así mismo. donde estaba o sea, está todavía, ¿verdad? Sí. El CPB de Sí, día señor. y de noche la facultad. Sí, Y ahí me encontré más en mi ambiente. también. Ahí estaban todos más ¿Y qué tal te fue ahí en filosofía? simpáticos, ahí pasé bien. Qué bien. Sí, pero para mí era más de verle a todos en la Facultad de Derecho que el trajecito que Sí, sí, era más en normal. la Facultad de Filosofía mi profesor tenía tatuaje en el brazo. Sí. Estoy hablando en los 90, no era tan sencillo. Sí, Y cierto. mi compañero en la facultad era el que fue mi profesor de filosofía en el colegio. Fue mi compañero. Mira, Y yo me ¿cómo puta encuentro... te enseñó si no sabía? No, el tipo era un loco genial que se llamaba Rómulo Perina, que era un tipo que estaba estudiando la carrera por tercera vez. Ah, mira. Porque quería. Qué loco. Sí. Quería- Porque quería, aumentar Abre su mintiendo 3 conocimiento. veces. sí, ejercitarse. El tipo era profesor de filosofía, Ah. pero tomaba la carrera de nuevo por tercera vez Para no perder la práctica. para no perder la práctica, para seguir, Para la Una cátedra. idea, qué sé yo, corriente, para, pensamiento. para seguir Cultivándose. cultivándose. Y eso tenía la carrera de filosofía y me gustaba, que uno no estudiaba para trabajar, porque normalmente Sí, pues, sí, vos sí, no, estudias no, para no trabajar. contratamos filósofos nunca. No. Qué Pero pena, ojo, ¿cierto? ojo, se podría y Claro. facilitaría muchísimo el laburo de un montón de cosas. Cierto. Pero el tema es, vos estudias ingeniería normalmente para construir casa. Así mismo. Normalmente. Tenés variables. Claro. Pero arquitectura para diseñar casa. Claro, así mismo. Medicina para curar gente. Así O sea, vos estudiás y vas a trabajar de lo que estudiaste. Estudias filosofía, Así no mismo. hay una carrera directa, Sí, igual que economía. pero te cultiva mentalmente de una manera en la que yo creo que se puede usar para un montón de cosas. Sí. Y creo te yo sirve, Pues de no hecho, está, en pues no está muchos bien programas. visto, sí, la carrera de filosofía. Claro que Y sí. todos O sea, piensan, vos, o sea, si Me encanta. Constanza viene con un novio y vos le preguntás a qué se dedica, soy filósofo, ¿qué le vas a decir? Y sé que va a tener un porvenir, Licenciado en sé que va a filosofía. tener un porvenir un poco duro, probablemente. O sea, puede que no, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer, boludo? ¿pero qué va a hacer si viene uno y te dice, yo soy guitarrista de una banda metal? También. La misma cosa. Aunque a mí me encanta el metal. Claro, pero sí. vas a tener que entender que en este país van a haber muchas concesiones que vas a tener que hacer si tu vocación
pasa por una cuestión que sea más o altruista o artística. O sea, si tenés una vocación diferente, la vas a Claro. pasar. Imagínate lo que dice Jorge Dani en nuestro plano todavía hoy, en el 2026. Vos querés ser director de cine. ¿Quién no quiere ser actor de cine cuando es chico, o director de cine, o actor de teatro? Acá sabés que te morí de hambre, lastimosamente. Querés ser un productor de música. Hubieron muchísimos productores de música que no pasaron de vivir la mensualidad, vivir su mes. Hay monstruos, hay guitarristas, hay gente increíble. Y nunca se pudo sostener eso en el tiempo, ¿verdad? Hoy hacemos de repente alguna que otra película. Hoy vos también estás un poco vinculado al mundo cinematográfico, de alguna manera, pero sigue siendo, Dani, o sea, tenemos que ser abogados, tenemos que ser economistas, tenemos que ser contadores, tenemos que ser, o sea, está complicado. Antes ser psicólogo también tenía su problema. Hoy ya psicólogo se contrata, está en las empresas, psicólogo laboral, pero es difícil ser licenciado en filosofía en Paraguay. ¿Quién te va a contratar? ¿Un diario para una Sociólogo. columna? O sociólogo, ¿verdad? Sociólogo. Pero lo peor de todo es que hay muchísimo campo. Lo que no hay es rubro. Eso. Rubro. Eso. Porque si de verdad, si vos te pones a pensar en algo, porque me dicen, si vos pensás directamente en algo tangible, palpable, que vos digas donde se pudo haber hecho un estudio psicológico, sociológico importante, en el establecimiento del Mercosur como tal. Cierto. Que no sea solamente una cuestión económica, Sí, no. para que realmente sintamos que somos parte de una comunidad más Cierto, grande, hay que hacer estudios Culturales, económicos, socioeconómicos. sociológicos. Sí, total. de la gente, Sí, no. filosóficos. O sea, vos tenés que... Y nos quedamos con la cuestión económica que tampoco nunca terminó de funcionar, ¿verdad? ¿Y pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque vos no te sentís parte. Así mismo. ¿Y por qué no te sentís parte? Pero no solamente porque vos vas a hablar de las cuestiones económicas. Las cuestiones económicas, a alguna persona seguramente que le conviene. Claro, A alguien sí, por pero un supuesto. montón de gente que no. Claro. Que si no le llega, ¿cómo vos te vas a sentir parte de una Cierto. comunidad que no solamente tiene que ser económica? Claro, todo social, cultural. La transformación de una unidad, de una unión, de un mercado. Bueno, después, todo lo que tiene que ver con eso, sí o sí tendría que haberse estudiado. Implementación de ciertas costumbres, de ciertas, de cambios que estamos teniendo ahora, Sí, sí. que si no tenés una base filosófica como para poder encarar, ¿cómo? O sea, cuando de repente ahora se habla sobre ciertos temas, la implementación de la utilización de teléfonos celulares a partir de los 16 años. Sí. Se toca eso en Australia. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen profesionales capacitados que te van a poder hablar de eso, Sí. con muchísimo conocimiento, Y experiencia. muchísima, y claro, Sí. pero también con muchísima, con recursos de biblioteca, de estudios, Claro. que vos decís, los tipos tienen fondo de investigación, Total. nosotros no. No, no Nosotros tenemos. lo máximo que vamos a hacer es, vamos a copiar lo que dicen ellos porque creemos Sí. que sí, Que es mejor. creemos que puede Y ser. a lo mejor no se adapta culturalmente a los nuestros. Fíjense esto Bueno, nomás. pero tú te estás haciendo un disc-jockey, te está Sí, hablando un por eso te disc-jockey. estoy diciendo. Pero como disc-jockey, me hicieron una entrevista una vez, porque un socio, DJ también, era productor de un programa en Canal 9 que estaban por lanzar, iban a hacer el piloto. Me llaman y me dicen, no tenemos a quién entrevistarle. ¿Qué te parece si te hacemos una entrevista a vos como disc-jockey de Coyote? Ya está, Leo. Claro. Me hacen la entrevista, me dicen, che, no quieren que esté la chica que te hizo la entrevista, vos pero no querés estar en el programa. Mira vos. Así fue. Y me llamaron y me dijeron, y yo tenía un teléfono todos los días donde me puteaban, todos los días Claro, puteaba. qué puta, yo quería salir de eso. Y me dicen, ¿querés venir a hacer televisión? Ana Par, dijiste. No se puede decir nada a la chica, ¿verdad? ¿Eh? No se puede decir. No sé, no me no. acuerdo. Ah, Era una chica con la que me O crucé, sea, me no entrevistó. entró más después la tele, ya nunca más fue. No, Ah. no tengo idea de quién es. O sea, no recuerdo su nombre, no recuerdo tanto su rostro tampoco. Sí que me dijeron... O sea, te van a entrevistar y la chica no apareció y te dijo, che, bueno, que empezar a hacer No, esto no, para le que-". entrevistó, no, pero me no quería hizo que la nadie entrevista. entrevistara. Fue la última entrevista a la tipa, entonces. Claro, que no salió. O probablemente pudo haber sido la primera también. También. Y Claro, pobrecita claro. No anduvo. Probablemente anduvo. habrá tenido problemas. Y lo que sí es que me dijeron si no quería entrar yo al programa a hacer las notas.
Vamos a meterle, le dije. ¿Se paga? Le preguntaste. Y sí, y era... ¿Vos sabes cuánto me Pues ya ofrecieron? te harto de hacer cosas ¿Vos gratis. sabes cuánto me ofrecieron? 400.000 años. Mucho, ¿verdad? Y en aquel momento el sueldo mínimo habrá estado por 1.200.000. Ah, no era tanto. Ah. Era 400.000 guaraníes. Pues no era todos los días. No, era eventualmente. Claro. Ah. Era 400.000 por nota. Está bien. ¿eh? No, por Por mes. mes. Todas las notas que entraban. Pues ya en el venías mes. vos haciendo DJ, Yo radio. yo venía haciendo DJ, venía trabajando en el call center y radio nada, ¿no? Ah, Sí. todavía no radio. Todavía no No, empezaba. existía. Ahí fue su entrada. en los O sea, vos medios de comunicación. empezaste en la tele, no en la Sí, radio. haciendo notas Hacemos, para este una, programa. hacemos una pequeña pausita aquí, vamos a tomar un cafecito y volvemos en minutos. ¿Qué tiene una buena taza de café? Aroma profundo, sabor auténtico, una historia que viaja desde la tierra hasta tu alma. Café Marley es mucho más que café. Es energía natural, cultivada de manera orgánica, respetando la tierra y las manos que la trabajan. Inspirado en los valores de Bob Marley, celebramos la vida, la música, el amor y la conexión entre las personas. Cada sorbo es una pausa, cada momento para reconectar con vos, con tu ritmo, con tu esencia. Comercio justo, producción responsable, sabor inolvidable. Café Marley. Conectado con el mejor servicio de calidad e innovación. En estaciones del Grupo Bahía cargas energía, confianza y calidad. Combustibles de alto rendimiento, atención personalizada y promociones que te acompañan en cada kilómetro. Vení a tu estación más cercana y sentí la diferencia. Grupo Bahía, más que combustible, tu compañero de ruta. Todo proyecto nace con una idea. Esa idea que te impulsa, que te inspira, que te invita a dar el siguiente paso. Hoy podés hacerlo realidad. Comprá todo lo que necesitas con los créditos de Cooperativa Universitaria. Accede a lo que soñás con solo 26.748 guaraníes por millón y hasta 60 meses de plazo. Además, participás por increíbles viajes al Caribe y 2 Toyota Corolla Cross híbridos 2025. Universitaria, socios de tu vida. En Panal Seguros nos comprometemos a brindar soluciones confiables para proteger lo que más valorás. Con una trayectoria sólida, atención personalizada y coberturas adaptadas a cada necesidad, somos el respaldo que necesitas en cada etapa de tu vida. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 021-439-1000, porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Panal Seguros. Dimo. ¿Sabías que con Dimo puedes gestionar todos tus pagos en un solo lugar? Ahora puedes pagar tus préstamos, servicios, compras y mucho más. Todo desde la comodidad de tu casa. Descarga Dimo hoy y descubrí la forma más fácil de manejar tu finanza. Dimo es mucho más. Guide, SRL, empresa fundada en abril del 2002, hace 23 años. Es importadora y distribuidora de insumos para la industria de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, colorantes, aditivos, trazadores, equipo de medición de campo y laboratorios para las industrias de petróleo, alimento y farmacéutica. Además cuenta con el primer laboratorio privado dedicado a control de calidad de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, carbón, leña, efluentes. Realiza formulaciones de gasolina y gasoil. Solución de problemas de contaminación y adulteraciones. Cuenta con un plantel de profesionales con vasta experiencia en el ramo. Guide SRL. Qué increíble lo que estamos hablando con Jorgito. Yo creo que más de uno de los que está mirando de las cientos de miles de personas que nos siguen, Ojalá. están reviviendo su juventud, esta época, ¿verdad? Todas las cuestiones. Y mira, Jorge, empezaste por lo más difícil, porque generalmente la gente arranca en prensa, en cuestiones escritas, después la radio y después de la tele, como consecuencia. Claro. Ahora arrancaste de tele directo. Yo hice al revés. Yo entré a la tele, pero pasé muy mal. Al comienzo de la tele pasé muy mal. ¿Por qué, Jorge? Ese primer programa que hice pasé mal. Y porque así como yo entré por la ventana sin querer de costado, Claro. había mucha gente que quería ese lugar y que estaba tratando de liquidarme si podía para Claro. entrar. O sea, una... ¿Quién puta es este que viene acá? Claro, buscando y laburo? una productora, por ejemplo, que también quería el lugar de notera, que era productora, me hacía llegar tarde a las notas
para hacer la nota de Hijo ella. de puta. Eso me pasó, Qué que yo locura. estaba en el Una call carnicería center. era, entonces. Nah, Pero en esa época había 2 canales de televisión. Sí. sí, no No, era- salía en la tele, era Sí, imposible salir en la tele. sí, eso tuvo que haber sido en 98. Sí. No, ya había un poco, ya había cable. Creo que había Ya había cable. cable. Ya había cable. Sí, pero no había Sí, canales paraguayos eran esos. 2 de Y uno más por ese, pero nada. Sí, Cablevisión. creo que Cablevisión, estaba, que salió uno un de esos, ratito. sí. Bueno, lo que sí es que Pablito. la chica me hacía llegar tarde y yo tenía que, o sea, yo atendía el teléfono en el call center. Puteada. Me decían, ahí el jueves hay nota a las 8 de la noche. Entonces yo tenía que hablar con un cuate porque yo atendía el teléfono de 4 de la tarde a 12 de la noche. Hija. Y tenía que decirle a uno de los que se quedaba, porque nos teníamos que cubrir entre todos, cubrime, yo tengo que, a las 8 me tengo que ir a hacer una entrevista, vuelvo a las 10. Y él tenía que hablar al call center. Y entonces uno se quedaba a No tenía un cubrirme. carajo. No, No, uno claro. de los que Ah, trabaja en uno el de tus call center. compañeros. Y pues yo le tenía que convencer a Paquito, uno, claro, para que se quede, para que me cubra, y yo volaba. Qué locura. Yo volaba. A esa hora no teníamos ni jefe, nada. O sea, Claro. los jefes se quedaban hasta las Sí, 5 de la 5, tarde a 6 de la tarde, reventar. claro. Después ya estábamos todos entre nosotros nomás. Claro. No había que haber problema nomás. Nah, y le digo, vos cuidá mi lugar y para esa hora encima, 8 de la noche ya las llamadas caían, bajaban. Bueno, lo que sí es que me iba y por decirte, una entrevista a las 8 de la noche, llegaba a las 8 y me decía la productora, vinieron más temprano y ya hice yo nomás la nota. Hija. Qué hijo. Ni cagando, yo iba a hacer la nota igual, le digo. Claro. Yo salí de mi laburo. Ah, y hacías la nota. Te plantaba, Pero producía yo. Porque Claro. la productora dice, no, yo ya hablé con el señor y dice que ya no quiere más. Entonces, no, yo me le iba a convencer. Me iba y le decía, che, quiero hacer una nota de nuevo a los... Vamos a ver y no sé qué. Y me peleaba y conseguía la nota. Claro. Conseguía la ¿Cómo nota. hacía que te pasen en el canal? No la de la chica, sino la tuya. No, eso ya el editor es el que se encargaba. Ah. Pero ahí, normalmente, si eran músicos o algo, yo tenía toda la ganar por todo el conocimiento musical que yo ya traía. Claro, obvio. Y me pasó eso, por ejemplo, con Control Machete, un grupo mexicano acuerdo, sí. que vino, se presentó en un lugar que se llamaba El Ferrocarril. Y bueno, y ella supuestamente le había hecho ya la nota a ellos. Yo dije, yo voy a hacerla igual. Me fui, me peleé, hablé con el productor, conseguí la nota, le hice la nota, salió mi nota. Bueno, termina el primer mes, 400.000, ¿verdad? Claro. Me voy y me siento para cobrar en el lugar, en la productora. Sí. El productor tenía un Mercedes del año, era un tipo muy importante en la tele en aquel momento. Me siento para cobrar, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? No tenemos lo que habíamos quedado, así que esto tengo para darte. Me tira 300.000. Ah. 300.000, de 400.000 me tiró 300.000. Y yo le digo, mira, voy a agarrar, pues necesito. Obvio. 300.000 Obvio. era Era plata. era algo. Sí. Y le te voy a agarrar, pues necesito. Pero te voy a contar una cosa. A mí 100.000 no me hace ni más rico ni más pobre. Para vos te hace ladrón. Claro. Vos me estás sacando mi plata. Ah, le dijiste eso. Esa es la plata que yo tenía que ganar, yo tenía la que por la ganar cual y vos me estás sacando, acordamos. le dije. Claro. Y ahora mismo agarro esta plata y yo no sé, yo no sabía ni siquiera trabajar en los Claro, medios, nada. claro. Yo no sé, yo sé que vos sos muy importante en los medios y si yo soy honesto, probablemente nunca más haga nada contigo, porque sos un bandido. Agarro la plata y nunca más, o sea, y renuncio ahora mismo. Le digo. Un mes. Un mes. Agarró la plata Hijo de y me fui. Me fui, agarré la plata, me fui, renuncié y no me fui más al programa, obviamente. Ahí me llama, después de un tiempo, Andy El Puerto, que era director del Conejo en aquel momento. Capo, Andy. Mandamos un gran saludo a Andy. Bueno, Andy El Puerto era director del Conejo y me dice que le gustaban las notas que él vio que yo llegué a hacer en el programa, si yo no quería ser parte del Conejo. Bueno, el Conejo tenía una particularidad. Solamente se cobraba si tu nota salía. Si no salía tu nota, no cobrabas. No sé si sigue siendo así o no. Y a mí me mandaban a hacer notas con políticos. Y yo hacía unas notas densísimas, no salió ni una. Pero Metiste así- filosofía, metía un poco de todo. Quilombo. Lo que sí es que ninguna salió, pero nadie se quedó con mi imagen en el Claro. programa aquel. Claro. Y después de ahí, Andy sale del Conejo y ahí me llega a mí una propuesta por Coyote. Ricardo Cuevas, que era uno de los dueños de Coyote, me dice, ¿no querés presentar un demo en Venus? Y le llamo yo a Andy, quien le conocía por el Conejo, Claro. y le llamo a Andy y le digo, che, Andy,
me ofrecen en Venus, yo no sé, nunca hice radio. Claro. Y él tenía más idea porque él no solamente había hecho radio, sino que le había producido un programa de radio a una amiga que se llama Aramil Young, que es cineasta, documentalista, está radicada en Suiza hace mucho, una genia, que tuvo un programa en la Rock and Pop un tiempo. Y Andy le había producido. Entonces le llamo yo y me dice él, a mí Julio Juan, su hermano, Sí. Julio Juan del Puerto, hasta hoy sigue metido está como gerente en Urbana, creo. Sí. A mí Julio Juan me ofreció, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un programa juntos? Ahí sale mi primer programa de radio en el que realmente yo empiezo a cobrar y donde puedo decir, bueno, listo, salgo del call center y voy, Me dedico a esto. y voy a hacer esto como un trabajo porque el programa era de 9 a 12, que era hora en la que yo estaba en el call center. Claro, obvio. Y si bien no cobraba todo lo que cobraba en el call center, que era 1.200.000 y ahí cobraba 1.000.000, Claro. pero eso más lo que cobraba en Coyote, como Sumaba, que sumaba y compensaba. ya podía vivir. No con demasiado lujo, pero Sí. podía ya Sostenerte. decir, esto puede ser un trabajo. Exacto. Esto puede ser un trabajo. Porque a tus viejos también le tenés que convencer de Sí, eso. obvio. Bueno, y ahí empezó el tema de las radionovelas y pasa lo del Marzo Paraguayo. Ahí entonces yo empiezo a mezclar todas estas cosas que yo tenía y la idea de la responsabilidad en la comunicación, que obviamente la había sacado de la carrera de filosofía y todas estas ideas de comunicar correctamente y de también yo como oyente le seguía a gente que me contaba cosas. Claro. Que a mí eso me interesaba, cuando la gente me contaba cosas. Yo no quería ver a alguien que me diga solamente, acá estamos con la mejor onda. Yo Claro. quería que me digan, como me decía Mario de los Beatles, Claro. Rubén Rodríguez de Queen y el Euro, Ricardo Rodasville de la música latina, Bruno Masi del turismo Así y mismo, europeo. el turismo europeo y Junila von Bismarck y eso. Sí. Philippe Junot. Sí, pero todos te- Esa es una entrevista. Pero todos te contaban algo, todos te Sí. decían algo, vos salías con algo después de ver. Y a mí me gustaba mucho esa idea, entonces trataba de meter todo eso en lo que yo empecé a hacer de comunicación y empezó a tener buena repercusión. Sí. Y ¿Quién fue de ellos, Jorge, de estos que nombraste, alguien así que vos dijiste, yo quiero ser radio como él? ¿Te inspiraste en alguno de estos, Claro, de estos grandes? en todos un poco, Sí. en todos un poco. En los 4 que te acabo de mencionar, Sí. sí o sí en los 4 un poco. Con el que más relación tengo por una cuestión de cercanía es con Mario, de cercanía Mario. que trabajamos en el mismo lugar Claro. y mucho tiempo coincidimos y coincidimos también en que somos DJ, pasamos música y Claro, varias exacto. cosas. Con Mario es con el que tengo más cercanía, pero tengo por suerte una excelente relación con el resto, logré conocerlos y para Qué mí bueno. fue muy gratificante que ellos también me conozcan a mí Claro. y que valoren mi trabajo. Claro, no, terrible. Pero sí, yo mucho, aparte que respeto y admiro mucho el trabajo, yo creo que me apoyé mucho en el hombro de ellos Claro. para poder hacer lo que hice después. Y una particularidad que, bueno, la primera nota que me hacen a mí, para mis papás era bastante raro que yo haga esto. Mi papá era médico, Claro. mi mamá docente, venía yo de un ambiente La mucho oveja negra, más ¿no? estructurado, sí, Sí. bastante. Era lo disc jockey que andaba por la noche, Sí, era medio quilombo. un quilombero. ¿Verdad? Y cuando me hacen mi primera entrevista, me hacen para la revista Te Veo, mi vieja estaba como muy entusiasmada, le Claro. parecía algo lindo que me iban a hacer mi primera entrevista. Y nosotros hacíamos una novelita, o sea, una radionovela cómica que se llamaba, en ese momento estaban de moda los Teletubbies. Ah, Y nosotros hacíamos una sátira que se llamaba Los Pelotubbies. me acuerdo. Y me era- acuerdo, ahora que decís. Era utilizando muchísimos elementos de lo que yo escuchaba de Les Luthier. Era utilizando efectos especiales, cambiando voces, Exacto. jugando. Hacíamos los Pelotubbies. ¿Y qué eran los Pelotubbies? Eran los 4 personajes que salían en el programita infantil, Claro. pero en mi cabeza mi idea fue, vamos a hacer capítulos como capítulos de los Teletubbies, que eran una boludez, que era cómo cruzar el charco. Así Claro, eran, claro, era porque claro. era para niños muy chiquitos, Claro. pero yo no sé, pues como no teníamos muchos canales, todo el Claro. mundo veía eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estábamos diciendo con Andy, dije, yo le iba a cambiar el nombre, a todos le iba a poner nombres jodidos, Claro. primero. Y en todos los episodios mueren de manera violenta. Hija de puta, claro. Y esos eran los capítulos de los Pelotubbies.
Me hacen la primera entrevista para TVO, nos hablan del programa, cómo fue crear todo esto, todo. Bueno, sale la nota, una semana después, mi mamá compra la revista, busca, no encuentra. ¿Dónde le está tu nota? No, ¿dónde le está tu nota? Y acá estaba, mamá, era un Teletubby con mi cara. Hija de puta. Ya que yo te en la tapa, boludo. Ella quería ver y era un Teletubby Qué bárbaro. mal cortado. Y pero no sé, sí, mamá, me pusieron la Es lo cara que de hay, un mamá. Teletubby, es lo que es. Vamos a tomar un cafecito. Venimos enseguida. Hay algo que nos conecta a todos, el agua. Y cuando se trata de pureza, Agua Ves marca la diferencia. Extraída a 140 metros de profundidad y purificada con tecnología de última generación, cada gota llega a vos con la frescura y calidad que mereces. Porque cuidamos lo que tomás, cuidamos de vos. Frescura, confianza y pureza siempre. Agua Ves, pureza protegida. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Bueno, volviendo un poco a la última parte, ahí vos le estabas haciendo una pregunta que es importante. Sí, estábamos hablando acá en el corte con Jorge. Bueno, quería preguntarle un poco. Hablamos mucho de lo que de su inicio y cómo nos inspira también, ¿verdad? Lo importante y cómo él se inspiró, ¿verdad? Le quería preguntar qué siente él o en qué momento crees que te impulsó, decirte me voy a dedicar de pleno a esto y empezó a gustarte lo que estaba haciendo. Yo creo que el 2003 es el año en el que económicamente yo me asiento con esto y empiezo ya a proyectar cosas, porque hasta antes de eso era ir pataleando nomás y no sabía hacia dónde. Y justamente había tenido un cambio de radio, porque yo había empezado en Radio Venus, pero me fui a Radio City porque me hicieron una propuesta económica que fue muy atractiva, pero que al final no fue lo que era. Fue Radio City de los Morales, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que estuve y al comienzo la propuesta económica fue una y era muy interesante y después se fue todo a la vez. Todo bola. Y no llegó y la propuesta económica no se cumplió del todo y fue todo un tema ahí que tuvimos que sobrellevar para terminar ese año y yo en ese momento calculé ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues estaba y bueno, y me puse a estudiar. Me puse a estudiar locución. Ah, claro. Entonces yo dije, si es que yo mejoro, voy a tener más opciones. Y extrañamente funcionó así. Yo estudié locución ahí y en el curso de locución yo era el único que tenía un programa de radio. Ah. Todo el resto no tenía, querían trabajar en radio o en televisión. Y yo era el único que trabajando estaba estudiando. Y también me di cuenta que todos hablaban con un cierto tono. Todos hablaban con tono así, muy impostado. Muy impostado. Y yo era el único que hablaba con otro ritmo. Normal. No sé si normal, pero con un ritmo con el que fue un ritmo que medio se impuso en esa época. Pero calculé yo, si yo me pongo a pensar que ellos están mal porque ellos hablan así, no puede ser que yo sea el único que tiene razón. ¿No será que ellos lo que están en lo ¿No cierto? será que hay un camino Que no es ese. con una corrección más a mi lenguaje, a mi forma de hablar? Si yo puedo impostar un poquito, si yo puedo acercarme un poquito más a ellos, antes que pensar que ellos tienen que acercar a mí. Y empecé a agarrar laburos más serios a partir de ahí. Mirá Porque vos. antes todo era el quilombero, el rockero, Empecé a agarrar laburos más serios y empecé a tratar de tener una comunicación también más correcta. Qué interesante, ¿eh? Y ahí, 2003, empiezo a agarrar trabajos más
empresariales, presentaciones. También. Te y de una profesionalizaste un poco más. Sí, y creo que ahí empecé a ver un poquito más la beta de esto tiene que ser un negocio, tiene que apuntar a algún lado y tengo que tener la capacidad de poder manejar ciertos temas con las herramientas necesarias. Si voy a tomar un tema serio y lo voy a tocar, lo tengo que hacer con la responsabilidad correspondiente y por eso estudié locución con énfasis en periodismo y creo que me ayudó bastante, sobre todo a los desafíos que me fueron tocando después. Conducir noticiero, Claro. bueno, hacer programas informativos, magazines informativos, después hice programas culturales, hice entretenimiento y bueno, en el medio de todo eso también me dediqué a la comedia, a la actuación y todas las cosas que me fueron apareciendo. Pero siempre todas las cosas que me fueron apareciendo desde ese lugar de tratar de capacitarte en lo que estás haciendo para que eso no sea solamente por una fuente de inspiración, sino que tenga los elementos Claro. como para que cuando te toque vos lo puedas hacer con la versatilidad que corresponde. Qué capo. Sí. Qué genial. Mira, o sea que Jorge Porque también. es muy rápido mentalmente. Rápido. Por eso da Sí, gusto escucharle. da y gusto es simpático escucharle, también. sí. O sea, eso es muy importante. Fundamental. Jorge también hace programas, también hace un poco de periodismo deportivo. ¿Sí? ¿Sabías? ¿No? Y él tiene un programa con el club querido de él que hace ¿Qué club es? Olimpista. Olimpia. Olimpista. Estuve con el streaming del Olimpia, pero yo estuve en Tigo Sports por 5 años haciendo No, Sportivísimo. sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Y el deporte para mí es... Claro, después te falta el deporte en tu, esa versatilidad que tenés. Pero el deporte es para mí, o sea, con la música son mis primeros amores. Claro. El deporte y la música, Claro. pero no en la comunicación. Claro. O sea, la comunicación me sale por otro lado, pero siempre me encantó el deporte. Claro. Y lo más, o sea, lo Basquetbolista loco- era Jorge. ¿Cómo? Basquetbolista era Jorge. Pero lo que me pasa es que el deporte para mí, que estoy en el mundo informativo, me parece que es el generador, y te puedo decir el único generador de buenas noticias y de logros del ser humano en exclusiva. Si vos querés ver buenas noticias, ve un canal deportivo. Cierto. Vas a 100% de encontrar acuerdo. logros humanos, Cierto. vas a encontrar Tenés toda la razón. buenas noticias para un equipo, Sí. pero igual que tu equipo haya perdido, sigue siendo una buena noticia, no es algo Es trágico. distracción también. ¿no? Sí, Es distracción, es Entretenimiento. entretenimiento sano, es sana competencia, es superación. Entonces, para mí, comunicar el deporte me es muy atractivo por eso. Claro, Y es lindo. Y realmente lo que dice es cierto, ¿verdad? Si te pones a pensar, hoy con todo esto de la selección que vamos al mundial, todo se volvió eso. La noticia, los asesinatos se tapan con noticias de los jugadores donde están jugando, que esto, que aquello, los Bueno, contratos. 15 años también no nos fuimos. ¿no? ¿Eh? 15 años no nos fuimos. ¿no? 16. Ah, 16. 16 años, no, una locura. Pero bueno, es como nos dijo recién el profe Benicio que vino. Se pudo cambiar la mentalidad de mucha gente que ya no quería mover, dice, y hoy se convirtió en... Difícil es cambiar. Y la filosofía, Jorgito, vos podés ser héroe y convertirte en villano. Lo que es muy improbable que ocurra es que vos seas un villano y te conviertas en héroe. Y muchos de nuestros jugadores eran villanos, ya, ¿verdad? Por las situaciones y se convirtieron en héroes. Pero lo bueno es que ellos mismos pudieron hacer, porque sería triste que hubieran sido ellos saliendo por la puerta trasera de la historia como villanos y venga un nuevo equipo a ser héroe. Los mismos villanos se convirtieron en héroes hoy y esa habla de la redención del ser humano. Claro, pero es que en el deporte hay que entender una cuestión. Hoy nosotros estamos muy en la apurada de que no tenemos tiempo y de que pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo más importante de la historia. ¿Cierto? Que eso se ve en las redes sociales, pues todo, el papelón más grande de la historia, Sí, el que de todo, todo, como si todo. fuera que el mundo es Sí. solamente hoy. Exacto. Pero en el deporte, que eso también, las historias de redención o las historias de logros, si vos solamente vas a analizar las veces que se perdió, Sí. te vas a dar cuenta que el más grande deportista de todos los tiempos, que a mi criterio es un tal Michael Jordan, Sí, perdió mucho más de lo que ganó. cierto. Pero ese tipo Él. va a seguir siendo la leyenda que es, Sí mismo.
por todo el camino que recorrió. Cierto, cierto. Si vos te pones a pensar en... Somos exitistas, querés decirlo para ellos. Somos muy exitistas. No te voy a hablar del Olimpia del 79, pues ya que soy olimpista te voy a hablar del Olimpia del 89. Sí. Olimpia del 89 pierde la final contra el Atlético Nacional en Medellín. Cierto. En un partido en el que se fallaron una incontable cantidad de penales. Sí. Y que se metieron penales increíbles también. Si vos cerrabas el episodio Olimpia en el 89, ¿qué iban a decir? Si hoy pasaba eso, el papelón más grande de la historia, sí, sí. Que son unos pechos fríos, que sí. Cómo no le pudieron ganar a ese equipo, que cómo se fallaron tantos penales. Sí. Y todos los que hoy son ídolos del Olimpia, sí. Tuvieron su redención al año siguiente. Exacto. Al año siguiente. Cierto. Pero si juzgábamos ese hecho puntual, sí. Con los preceptos de hoy, verdad. Es increíble. Todos los grandes ídolos del Club Olimpia, ni uno iba a ser ídolo. Cierto. Por haber perdido esa final. Cierto. Por haber perdido la totalmente final del 89. Sí. Después, bueno, se gana la del 90 y ahí se convierte en la leyenda del gran Olimpia del 89, 90, 91 y todo eso. Sí. Pero si vos juzgás las cosas solamente por un resultado, te estás olvidando una parte muy grande de la historia. Hoy tenemos una sociedad inmediatista, acá, clarísimo lo que dice Jorge, y que persigue el éxito y que no perdona nada, ¿verdad? De alguna manera la sociedad se convirtió en jueces supremos, ¿verdad? Sin sentido, sin razón, porque cada quien en lo suyo es el resultado de los errores y de los aciertos, así nomás, Dani, ¿verdad? Nos hemos equivocado 1000 veces y bueno, tenemos tiempo de redimirnos, todo el tiempo. Pero bueno, con este mensaje y con esta hermosa entrevista a nuestro querido Jorgito Ratti, no sé para qué, en qué le podemos contratar. Hoy la gente va a contratarle para diversas cosas, ¿verdad? Pero bueno, hoy quiero brindar y lo hacemos con Jorge. Elegimos a Jorge hoy para hacer un brindis por este nuevo año que se inicia. Que sea un año venturoso, Jorge, que sea un año... ¿Crees en Dios, Jorge? ¿Tenés tu... Estudiante de filosofía. Exacto, por eso te preguntaba. Bueno, que te bendiga la vida y a nosotros que nos bendiga, a ustedes que les bendiga a Dios, que a nosotros que nos bendiga a Dios. Y bueno, que sea un año fructífero para todos quienes hacen este programa, para nuestros amigos que nos están mirando, para la gente que está detrás de cámara, para todos nuestros auspiciantes y que sea un año de realizaciones y demás. Tomemos un café que se viene con todo este año. En marzo, ¿eh? En marzo. Salud. Salud. Salud, 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 salud. Salud, Jorge. Salud, mi rey. Salud, salud. Salud, Ari, querido. Salud, Enrique. Salud, Dani. Salud. Nos vemos próximamente. Un abrazo.